en este lugar a nuestro pastor. Dale palma al que vive y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Sí. Sí, que el Señor les bendiga. Estamos viendo aquí que se descargaron las baterías de un micrófono. Pero bueno, estamos aquí para alabar al Señor, ¿verdad? Qué bonito. Hoy que se celebra el Día de las Madres, era de esperarse. Siéntense un momento, por favor. Hay gente que ya está conectada, fíjense, viendo esta transmisión. Qué bonito es poder servir de bendición, ¿verdad? Hay gente que estaba esperando esto porque, bueno, aquí en Nicaragua es que celebramos el 30 de mayo, el Día de las Madres, pero en otros países lo celebran en otras fechas. Hay algunos que lo celebran en 10 de mayo. En Guatemala, hermano Miguel, creo que es 10 de mayo, ¿verdad? También en El Salvador es 10 de mayo. Aquí lo celebramos 30 de mayo, pero bueno. No vengo a hablar del Día de las Madres. ¿Cuándo se originó? ¿Quién lo inventó? No vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de la palabra del Señor. Y yo quisiera que la gente que está conectada le demos bienvenida con aplausos a ellos, por favor. Aleluya. Hay gente que está conectada. Bueno, la realidad que hoy tuvimos que hacerlo a la distancia, porque el cable que originalmente usamos de repente apareció dañado y no lo estoy usando. Tuvimos que quedarnos allá con un cable pequeño. Pero también podemos hacer algo, Norman, y es que vete a la pantalla y acerca la imagen, ¿verdad? Porque yo aquí me estoy viendo casualmente en mi celular y solo se mira el púlpito. ¿Alguien me entendió el mensaje? Puedes en la pantalla, toca y con las dos yemas lo alargas. Sí, acércalo. Dele, yo le aviso, vamos a ver. Sí, ahí, más, un poco más. Por ahí estamos. Ahí estamos. Ok, ahí estamos. Así así lo miran más a uno. Han de decir algunos y se le olvidará al pastor que esté en vivo. Bueno, lo que sí me interesa es poder entregar el mensaje de la palabra del Señor. Yo no estoy buscando nombre en las transmisiones, porque no es eso. El nombre ya Dios lo dio. El nombre ya Dios lo puso en su lugar. Cada uno tiene el lugar que Dios le ha dado. Amén. No le podemos añadir ni le podemos quitar. Ya lo que Dios le dio, ya se lo dio. Así que yo solo quiero servir de bendición a ustedes y a la gente que está conectada, que nos pueden ver. Hay hermanos y hermanas que no están aquí por cuestiones de enfermedad, otros porque tuvieron que ir a ver a su mamá. Pues, los niños, me están pidiendo los niños para sus aulas. Los niños, por favor. Se me olvida esto de los niños. Entonces hay hermanos y hermanas que hoy viajaron fuera de la capital para ir donde su mamita, a ese pueblo en el interior del país, ¿verdad? Y le felicitamos por tener pendiente a su mamacita, a su madre, esperando que la pasen bien. Yo voy a ir después de este servicio, voy a ir a ver a mi madre. Voy a pasar esta tarde con ella. Mi esposa hoy viajó hasta Buaco para ir a ver a su mamá, imagínense. Así que hoy estoy sin la Juanita. Pero bueno. Y mire, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos personas de la iglesia que no están aquí, están conectadas.
Tenemos a Catherine Barahona, le enviamos saludos a Catherine hasta Costa Rica. Que el Señor le bendiga grandemente. Dice, ¿dónde están las madres aquí? Las que lograron venir. Levántenme la mano, las madres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 40, 50, 80, 100. Es que por 10 es más rápido, ¿verdad? Entonces, dice Ezequiel de Jesús. Ezequiel, le vamos a dar tu saludo. Dice, bendiciones a todas las madres, a todas las madrecitas de Nicaragua y especial a las madres de Iglesia Elín. ¿Qué les parece? Démosle aplauso a Ezequiel por ese saludo. Aquí tenemos también a Rosaura Sosa. Entiendo que Rosaura Sosa, o a menos que ya se haya venido, entiendo que está en Panamá. Así que le saludamos a toda esa gente linda, toda la gente que está conectada. Bendito sea el Señor. Dice el hermano Germán Enrique Rayo, bendiciones, dice, a todas las madres y oremos por todas las madres. Amén. Así que qué bueno. Ok. Entonces vamos a conectarnos con la palabra del Señor. Vamos a, en esta ocasión, poder decirle algo que considero será de bendición también para la gente que se conecta, pues sin duda alguna estamos viviendo en un tiempo de la historia de la iglesia que está marcando el final de los tiempos. Déjeme decirle de que la iglesia ha sido desafiada por el Señor, ha sido desafiada por los apóstoles, y ahora mismo la iglesia está siendo desafiada por el Espíritu Santo para vivir una vida completamente diferente a los que no son parte de la iglesia. A ver si me explico, como dijo alguien por ahí en español puro. La iglesia en sus inicios, hablo del primer siglo de la era cristiana, la iglesia era un grupo de gente a la que el mismo Señor Jesucristo le dio una enseñanza. La formó comenzando desde sus primeros 12 apóstoles, que inicialmente fueron alumnos. 3 años y medio estuvieron con el Señor, según algunos expertos nos cuentan. 42 meses en aproximación, para no decir exacto, estuvieron ese pequeño grupo de gente con ellos, con el Señor, y ellos a su vez fueron desafiados para llevarle al mundo el mensaje que recibieron de su maestro. En Mateo 28, 19, como se lo decía anoche a mis alumnos de la escuela de liderazgo, ahí está clarito, clarito la misión de la iglesia. Si usted lo lee, usted va a encontrar que dice que la misión encargada de parte del Señor a la iglesia que era en esos días fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión. Como suelen decir algunos estudiosos, esa es la tarea suprema de la iglesia. Y cuando hablamos de tarea suprema, estamos hablando de aquello que ocupa el primer lugar en el quehacer de la iglesia. La tarea suprema. Para que esto fuera posible, el Señor le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, comenzando desde el verso 4 y hasta el 8, por tomar un contexto de lo que voy a decir, el Señor les dijo: váyanse a Jerusalén y no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto.
porque ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice entonces, bueno, le hicieron algunas preguntas. Ustedes lo pueden ver en el verso 6, en el verso 7. Pero cuando llegamos al verso 8, les dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les hace un énfasis especial. Comenzarán siendo testigos en Jerusalén. Luego les señaló hacia el sur. Les dice en toda Judea. Y luego del sur les señaló al norte, en Samaria. Y por último les dice, y hasta lo último de la tierra. El mundo existente de esos días, el primer mundo, por lo menos estamos hablando de 3 continentes ya muy conocidos: África, Europa, Asia. En esos días no se hablaba de América. Y aunque no tengo exactamente un dato, tengo mi duda al respecto, pero tampoco se hablaba de Oceanía. Pero claramente tenemos por el relato bíblico geográfico que existía África, Europa y Asia. Por eso es que el cristianismo se asienta fuertemente en Jerusalén, no en Roma como algunos pretenden, y se extendió por Asia y Europa. Y cuando los discípulos del Señor se dispersaron por todas partes del mundo, también llegó a África. Ahora bien, escuchen las 2 cosas que le estoy diciendo. Digo, los 2 pasajes bíblicos donde se habla de la misión de la iglesia. Mateo 28:19 dice que hay que hacer discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8 dice que para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice que hay que recibir poder del Espíritu Santo. A mí me llama la atención cómo la iglesia en estos días dice, y lo pongo entre comillas, ser la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesucristo habló de que a aquellos que serían sus discípulos les enviaría el Espíritu Santo, Juan capítulo 15, Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, podemos tomarlo. Enviaría el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo estuviera con sus discípulos para siempre. O sea que la iglesia, escúcheme esto, la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. La iglesia se vuelve un club social donde o cuando no se mueve el Espíritu Santo. Porque está comprobado por la Biblia que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Está comprobado científicamente, por lo menos yo lo supe desde 1999, y esto lo he dicho en reiteradas ocasiones. Lo supe estando en Buenos Aires, Argentina, con un artículo que salió en una revista científica, y yo compré la revista porque me gustó el artículo. Solo por ese artículo, la ciencia ha comprobado que cuando una persona muere, hay algo que sale del cuerpo. No como un movimiento sectario que dice que el alma es la sangre. No, porque hay gente que se muere con toda la sangre adentro. Y si el alma sale del cuerpo, como en el caso del muchacho por el cual oró el profeta Elías,
dice que el alma salió del cuerpo. Y cuando Elías oró a Dios por ese muchacho muerto, le dice: oh Jehová, yo te ruego que hagas volver el alma de este niño a su cuerpo. Y la sangre estaba dentro del cuerpo de ese niño, pero el alma había salido. Y en 1999 me di cuenta por ese artículo que escribieron en una revista, que hicieron una prueba en una recámara muy hermética, muy cerrada, de una persona en agonía, con cámaras y sensores pero de alta sensibilidad, micrófonos, y cuando la persona expiró se oyó algo así como algo salió, y las cámaras lograron captar una pequeña silueta que no entendieron qué era. Y eso está comprobado por la ciencia. ¿Qué quiero llegar con esto? Que cuando el ser espiritual sale del cuerpo, el cuerpo inmediatamente se muere, aunque tenga toda la sangre adentro. De igual manera, la iglesia, hablo de la iglesia como un organismo. El cuerpo, escúcheme esto, se muere si no tiene el espíritu. Entonces esto me hace pensar a mí, y le agradezco mucho que me haya prestado atención a esto, porque entonces me va a entender lo que le voy a decir. La iglesia tiene una tarea suprema. Para cumplir esa tarea, la iglesia tiene que recibir el poder del Espíritu Santo. Si la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo, entonces va a pasar lo siguiente: será una organización, no un organismo. Me explico, los organismos son vivos, partes vivas. Las organizaciones son instituciones, son establecidas por hombres. Y por eso es que existen muchas organizaciones que se llaman Iglesia de Jesucristo, pero no vive el Espíritu Santo en ellos. Y al no estar el Espíritu Santo en la iglesia, entonces se vuelve así, netamente, como ya lo dije, una organización. Existen muchas, yo conozco decenas de ellas. Cada uno tiene su propia filosofía. Cada uno se ha inventado su propia teología. Inclusive hay 2 que yo conozco, 3 que yo conozco, que se han inventado sus propias Biblias. Y no se asusten de eso. Asústense de lo que está pasando en el siglo XXI. Famosos que por tanto dinero que tienen están haciendo sus propias iglesias y haciendo sus propias Biblias. Es increíble. Organizaciones humanas, organizaciones que no tienen el Espíritu Santo, porque ninguna organización humana va a poder atraer al Espíritu Santo. Solo la iglesia que estableció Jesucristo es la única que puede tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de aquellos que hemos creído. El Espíritu Santo es el sello puesto por el Señor para el día de la redención. El Espíritu Santo es lo que garantiza que somos el pueblo de Dios. Y la realidad, le digo esto: yo he visto en estos más de 30 años de ser pastor, como algunos que se dijeron ungidos, elegidos, con una misión especial, y que les comenzó a seguir gente. Uno de los últimos que no hace mucho murió, que decía que él era el Cristo hecho hombre, levantó un gran movimiento. Aún gente en Nicaragua, predicadores en Nicaragua, le siguieron. Después apareció con el estupor de que era entonces el anticristo, y todo mundo marcándose los 3:6, burlándose de aquellos que creemos en la profecía bíblica que habla del anticristo. Ese hombre dijo que un día iba a transfigurarse para demostrar que era el verdadero Cristo, y le dio fecha a sus seguidores.
Y llegó la fecha y no se transfiguró. Por lo menos si hubiera hecho una cirugía plástica, digo yo, para decirle, miren, cambié un poco. Y la gente siguió ese tipo de hombres. Y hoy son un caos las organizaciones que levantaron. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay iluminación. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay revelación. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay guía. Donde está el Espíritu Santo, hay claridad para entender a Dios. Donde está el Espíritu Santo, la palabra de Dios se predica, se aplica, se vive, se pone en práctica los principios, los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Entonces, escúcheme esto que le voy a decir claramente. La iglesia del primer siglo con la iglesia del siglo XXI tiene una gran diferencia. Y es que la iglesia del primer siglo se movió influida por el Espíritu Santo. La iglesia del primer siglo estaba llena del poder del Espíritu Santo. Ahí no habían estos grupos musicales y estos audios, estos sonidos y esas voces angelicales. Ahí lo que importaba no era tener un nombre. Ahí lo que importaba era dar testimonio de Jesucristo. Ahí lo que importaba era ser fiel hasta el día de la muerte. Ahí lo que importaba era que el mensaje de la salvación se llevara a todos los rincones. Ahí lo que importaba era que Cristo fuera entronado, fuera establecido. La iglesia del primer siglo tenía un nombre que exaltar, tenía un redentor a quien proclamar. La iglesia del primer siglo estaba tan llena del Espíritu Santo que el mensaje no lo cambiaron por nada. No lo cambiaron por posiciones políticas, no lo cambiaron por dinero, no lo cambiaron porque si dejas de hacerlo te vamos a perdonar, pero si lo seguís haciendo te vamos a cortar la cabeza. No lo cambiaron ni por la vida. Y por eso escuchamos a uno de los célebres apóstoles del Señor decir: para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. Pero lo dice un apóstol, no lo dijo cualquier evangélico. Hay gente que se enjuaga la boca citando ese versículo y sin darse cuenta que son más blasfemos y son más mundanos y más pecadores que toda la gente del mundo. Por ello es que yo estoy creyendo que la iglesia necesita ser reevangelizada. Un hombre que comenzó a vivir una vida cristiana porque recibió a Jesucristo, se integró, fue parte de la iglesia. Ahora lo vemos en una cantina, lo vemos abandonando a su mujer o le vemos abandonando a su esposo. Una persona que conoció la verdad y ahora anda de esta manera. ¿Sabe qué dice la Biblia? Les ocurrió lo del verdadero proverbio: la cerda bañada se vuelve al lodo y como el perro que se vuelve a su propio vómito. Señores, definitivamente la iglesia necesita ser reevangelizada, porque se está permitiendo un montón de cosas que la gente dice: no, pero qué malo es hacer esto y qué malo es hacer esto otro. Cuando lo que hacemos no lo hacemos para agradar al que nos salvó, es malo. Todo lo que nosotros debiéramos hacer debiese entonces hacerse para agradar a aquel que nos salvó, a aquel que murió por nosotros. La iglesia tiene que entender nuevamente este mensaje. No es posible que alguien sale de la iglesia trompudo, enojado, solo porque se le dijo: deje de ser fornicario, deje de ser adúltero, deje de ser uno que maltrata a su familia. No es posible que salga mal de aquí solo porque se le diga: no sea rebelde a las autoridades, no sea una persona cualquiera. No es posible. Necesita volver a conocer el evangelio de la gracia del Señor, el evangelio, el mensaje de la salvación, y arrepentirse de esa mediocridad para volver a ser parte de la iglesia por la que murió Jesucristo. Imagínense ustedes lo que está permitiendo
y lo voy a poner entre comillas eso también, lo que está permitiendo la iglesia en el siglo XXI. Una pareja de lesbianas casadas legalmente, pastoras de una iglesia. Una pareja de homosexuales casados legalmente, pastoreando una iglesia. Un homosexual que estuvo antes en la iglesia y fue un disque adorador, y hoy dice: he comprobado que se puede ser cristiano y se puede ser homosexual a la misma vez. Señores, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo es posible que alguien dentro de la iglesia dice: no hay ningún problema, uno puede tener su esposa es la madre de sus hijos y puede tener su queridita por fuera, no hay ningún problema si las puede mantener a las dos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Repito, la iglesia necesita urgentemente una reevangelización. Repito, una reevangelización. La iglesia necesita una reevangelización. Ancianos, no grabando a los presentes, que los aprecio muchísimo, estos dos viejitos que han sido fieles y otros que vienen aquí, pero ancianos que pasaron por años en el evangelio y hoy se están comportando como si no hubiesen conocido al Señor. Malcriados, vociferan, se comportan como si no conocieran la verdad, cuando uno ya, como decimos aquí en Nicaragua, cuando uno ya llega a viejo, por lo menos debiera ayudarle la experiencia que tiene desde joven. Una de las cosas que yo me he propuesto es ser un anciano, pero no malcriado. Y usted podrá decir: pastor, mira, a usted le falta bastante para llegar. Pues no me falta mucho, para que sepa. Lo que pasa es que soy comeaños. Pero le voy a decir esto: conozco la verdad de Dios, conozco la palabra de Dios. Y si yo me comportara como yo lo estoy diciendo ahorita, este mensaje me va a partir la cabeza en unos años. Porque estoy consciente que se debe vivir una vida diferente. La iglesia de Jesucristo vive una vida diferente. Es por eso que estoy diciendo: si la iglesia no está marcando el paso de la transformación, de la regeneración de la gente, si la iglesia no está haciendo sal para evitar la corrupción, y si no está haciendo luz para alumbrar al que anda en tiniebla, si la iglesia no está haciendo eso, necesita ser reevangelizada. El que está consciente conmigo diga: la iglesia necesita una reevangelización. Yo me di cuenta de un caso, gracias a Dios lo resolvimos. Fui parte de esos que abonó un poco para solucionar ese problema. De un hermano en una X iglesia del sector que llegó a ser líder en esa iglesia. Escúcheme esto, porque aquí también pasó, aquí. Pero yo no voy a mencionar nombres porque no se puede, o no se debe, más bien. Llegó a ser líder, buenísimo, metido, trabajando, y allá de repente nos damos cuenta que la señora con la que vive, con la que ya tiene hijos, no son casados. ¿Y cómo es que llegó a ser líder? Hace unos meses, yo creo que ya bastantito, como un año, yo comencé a pedir aquí en la iglesia: todos los que tienen mujer, todas las que tienen hombre, tráiganme copia de su certificado de matrimonio. Como 5 lo han traído. Y por eso algunas personas no van a poder tener posición para servir aquí.
necesitan demostrarme que su vida está en orden. Porque no se trata de haberse casado, como dicen por ahí, detrás del matón o del arbusto. Se trata de haber hecho las cosas correctamente. Ayudamos, gracias al Señor, en la situación, se arregló el caso. Otra situación interna aquí en la iglesia. Yo estaba recién llegado hace 20 años, imagínense ustedes. En esos días tenía de miembro aquí a un hermano buenísimo, un hombre de Dios. Y él me dice: pastor, fíjense que el caso de la hermana fulana de tal, ¿cómo le hacemos? Porque ella tiene ya años de estar aquí y sucede que el abogado que le casó no les inscribió el acta. Había pasado años. Entonces le digo: ayúdenle, oriéntele. Se logró arreglar la situación. Pero estamos hablando de una persona de esas de calidad en la iglesia, pero con una relación así, de esa manera. Entonces de repente, como que algunos hermanos no han entendido. Aquí viene una persona a decirme: mire, ¿y qué importa ese papel? Me dice: lo que importa es que la pareja esté de acuerdo, que se amen, eso Dios lo bendice. Mentira, Dios estableció las leyes y Dios dice que nos ajustemos a esas leyes. ¿Saber quién le metió eso en el cerebro de que estaba bien fornicando? Entonces, si usted me entiende, estoy ahora mismo diciéndole: realmente la iglesia necesita una reevangelización. Porque hay algunos que no han entendido que al venir al Señor deben arreglar su relación marital. Algunos hijos no han entendido que ya no pueden seguirse comportando como lo han estado haciendo en contra de sus padres. Hay hombres que no han entendido todavía que cuando uno viene a Cristo, esa mujer tiene que ver el cambio de ese hombre. Es un nuevo hombre y ahora le trata diferente. Las mujeres tienen que entender que al venir a Cristo se terminó esa mujer malcriada, se terminó esa mujer rebelde, se terminó esa mujer que decía: sí, él es la cabeza, pero yo soy el sombrero encima de él. Se terminó, porque ahora obedecemos la palabra de Dios o simplemente somos parte de una organización, pero no de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo en el mundo tiene un sello, y es el sello de Dios, y por ende somos diferentes. Yo les prometí, y a pesar que comenzamos tarde, que hoy nosotros estaríamos terminando a las 11:30. Y a pesar que comenzamos tarde, problemitas que tuvimos en el sonido, pero déjeme terminar diciéndole una cosa más. Diga conmigo: hacer discípulos es la tarea suprema de la iglesia. Ok, ahora diga conmigo: para hacer discípulos debo tener el poder del Espíritu Santo. Ahora diga conmigo: si soy de la iglesia de Jesucristo, debo ser diferente. Son las tres cosas que yo le estoy exponiendo en este momento. Cuando yo leo al apóstol Pablo en Efesios 4:17 en adelante: esto pido y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios, con el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ya no podemos andar así. Y especifica el apóstol Pablo: el que mentía ya no mienta más, hable verdad. El que robaba ya no robe más. Y a mí me encanta cuando dice el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 4:20 al 22 de Efesios. Entonces, cuando yo hablo de que la iglesia necesita una reevangelización, esto tiene una sola palabra técnica y que debemos aplicarla a lo interno de la iglesia. Se llama reforma. Diga conmigo, reforma. En la iglesia urge una reforma. Y esto lo digo por cualquiera que en el mundo pueda escuchar esto, dirigentes interdenominacionales, pastores, líderes que lo escuchen. La iglesia de Jesucristo urge que tenga una reforma. Traigo la historia a sus conocimientos. En los años 1500, allá por el 1517, si no me equivoco, porque no tengo ese dato aquí en mis manos ahorita. Hubo un hombre del cual dicen que nosotros venimos ahí y por eso nos llaman protestantes, pero ese es un engaño. Hubo un hombre llamado Martín Lutero, que según la historia elaboró 95 tesis, 91 o 95 tesis acerca de la gracia del Señor, acerca de la fe, acerca del sacrificio de Jesucristo. Y esas tesis las agarró y las fue a clavar en la puerta principal de la catedral de su ciudad, para que todo el que llegara la pudiera ver. En esos días, según la historia, Martín Lutero era una especie de obispo, monje de la religión católica. Estaba dentro de la cúpula. Era el tiempo, según algunos, déjeme ver, creo que estaba el Imperio Otomano gobernando el mundo. Estamos hablando de los años 1500. Entonces, en la puerta principal de la catedral de Wittenberg, en Alemania, ahí pega sus 90 y tantas tesis, haciéndole ver al pueblo que llegaba que no era correcto lo que el Papa estaba haciendo en esos días. Quiso provocar con eso se pudiera iniciar una reforma en la iglesia. Todo lo contrario de lograr una reforma, eso provocó que lo persiguieran para matarlo, y no pudo lograr más que prácticamente provocar una división, porque es lo que se ve palpablemente. Aquellos que abrazaron la fe, aquellos que abrazaron la gracia, aquellos que no se tragaban el cuento de los rituales, de los pagos que se hacían, las bulas papales, las indulgencias y todas esas cosas inventadas por la religión romana. Se echó de enemigo a la iglesia católica, lo persiguieron por todas partes. Pero este hombre, de acuerdo a la historia, él murió siendo un católico, porque él jamás salió de la iglesia católica. Él estuvo ahí. Él quiso que se produjera una reforma interna en la religión católica romana, llamada iglesia cristiana en esos días, y no lo logró. Más que unos cuantos se convirtieron en disidentes
de la religión oficial entonces. Y de ahí que algunos por su ignorancia dicen que venimos nosotros. Pero obviamente es ignorancia, porque nosotros no venimos por lo que dijo Martín Lutero. Nosotros no somos movimiento de Martín Lutero. Hay quienes hoy hasta lo celebran y tantas cosas que hacen, pero de acuerdo a la historia, cuando la iglesia, especialmente en Estados Unidos, cuando se mueve el Espíritu Santo y levanta hombres y mujeres en el conocimiento de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo, es donde nace nuestra iglesia. Iglesia que fue avalada por el Señor y que la respaldó poderosamente, y que estamos hablando solo en Nicaragua. Escuche esto, solo en Nicaragua tenemos 109 años de existir, solo en Nicaragua. En Nicaragua la iglesia se estableció, este movimiento al que pertenecemos se estableció en 1912. Los primeros movimientos misioneros fueron de 1910, y de repente, después de hacer una expedición, una exploración del territorio, vino el misionero con su esposa, su suegra y un colaborador, y se establecieron en Matagalpa. Ahí en Matagalpa se estableció la primera iglesia Asamblea de Dios, y se llama Elín casualmente. Un movimiento fuerte del Espíritu Santo. Un movimiento del Espíritu Santo tal que le ha dado miles de pastores a esta nación. Un movimiento del Espíritu Santo tal que ha producido en nosotros colegios por todo el territorio nacional, universidades, sedes casi por todo el país. Atención en salud, un movimiento que provocó la transformación de la sociedad de esos días, desde 1912 hasta cerca de los años 70, cuando ya estaba muy bien establecida y que fue perseguida por los obispos católicos, por la guardia del dictador Somoza en esos días, por los brujos. Algunos fueron encarcelados, otros fueron asesinados, pero nadie pudo detener este movimiento, porque este movimiento no es una organización humana. Este movimiento lo hizo el Espíritu Santo. Hoy que tenemos 109 años de existir, seguimos diciendo: el Espíritu Santo debe ser la guía de la iglesia. El Espíritu Santo debe ser el capacitador de la iglesia. El Espíritu Santo debe ser el que impulse a hombres y mujeres, no importan las edades, para poder hacer la obra de Dios. Y para entonces continuar bajo esa influencia poderosa, necesitamos que haya reformas. Hoy, igual que en otros países, hoy igual que en otras ciudades, en otros sistemas de gobierno que se establecen y quieren estar ahí y no soltar el poder, también en nuestras organizaciones han habido personas que tienen el cargo y no lo quieren soltar y siguen ahí y se promueven ahí. Necesitamos reforma en la iglesia. Necesitamos cambios. Y pudiera ser que alguien me diga: pastor, ¿cuántos años tiene usted de estar en la iglesia? Tengo 20 años. El día que el Espíritu Santo no me quiera tener, sencillamente tiene que decirlo. Y el Espíritu Santo puede usar a la congregación para decirme: ya no. Y la congregación puede escribir una carta, obviamente llenando el requisito ante las autoridades, y decir: ya no queremos tener al pastor Denny, necesitamos un nuevo pastor. Listo, se termina el problema. Porque ningún pastor es dueño de ninguna congregación. Ningún pastor es dueño de un templo. Los templos son de la iglesia.
Las cosas que hay en el templo son de la iglesia. Usted es la iglesia. El templo le pertenece a usted. Y el día que a mí me digan usted no puede continuar ahí, entonces vamos de viaje, porque la iglesia no le pertenece al pastor. Se necesita tener una mentalidad clara. Hay quienes se han enseñoreado de sus ministerios, se han enseñoreado de sus congregaciones, pero las congregaciones no le pertenecen a ningún pastor. Necesitamos que esos pastores cambien esa mentalidad. Y por eso yo me he puesto en las manos del Espíritu Santo y le he dicho: Señor, el día que usted no quiera, por favor, hágalo saber. De muchas maneras se puede dar a conocer eso. La iglesia necesita tener hombres y mujeres que realmente amen en primer lugar a Dios y amen el avance de la obra de Dios. No hombres que quieran estar, no pastores, no pastoras, porque ahora hasta mujeres hay pastoras. No que quieran estar en un lugar por los diezmos de la gente, por las ofrendas de la gente. No por eso, sino porque aman a Dios, aman su llamado y quieren que la obra salga adelante. Es necesario que usted y yo nos enfoquemos con ese espíritu de darle al Espíritu Santo que sea Él y únicamente Él quien dirija los destinos de la iglesia. Una reforma implica el cambio de doctrina, y cuando me refiero de doctrina no me refiero a lo establecido por el Señor, me refiero a lo interpretado por los hombres. Porque la palabra doctrina tiene que ver con interpretación a lo que dijo el Señor. Me gustaría que pudiera haber un grupo, y me gustaría ser parte de ese grupo en el que podamos ver cuáles fueron las doctrinas fundamentales que estableció el Señor. Y llanamente exponerla y leerla nada más tal como lo dijo el Señor. No diciendo: bueno, es que esto quiere decir tal cosa, es que esto quiere decir lo otro, es que esto asá. No, señores, eso de interpretaciones está provocándole grandes daños a la iglesia. Necesitamos volver, entonces, con este punto estoy terminando, para que haya una reevangelización, para que haya una reforma, que es el punto que estoy exponiendo. Necesitamos volver a las Sagradas Escrituras. Necesitamos volver ahí, porque las Sagradas Escrituras tienen todo el poder para decirle al hombre y decirle a la mujer, decirle al padre y decirle al hijo, decirle al ciudadano, decirle al gobernante, decirle a la policía, decirle al ejército, decirle a los poderes del Estado. La palabra de Dios tiene el poder para decirle lo que es correcto y lo que no es correcto. La crean o no la crean, la palabra de Dios puede decirle hasta que el gobierna: estás mal porque estás actuando al margen de lo establecido en la ley. La palabra de Dios es suficiente para decirle a un pastor: no estás haciendo lo que debieras hacer. La palabra de Dios es suficiente para decirle al esposo y a la esposa: no es correcta tu manera de actuar. La palabra de Dios es suficiente para enrumbarnos, para redireccionarnos en las cosas que Dios quiere que andemos. Por tanto, este punto, para que haya reforma, necesitamos volver a las Sagradas Escrituras. Mis amados y amadas, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude el Señor. Yo quiero que en esta iglesia, de ser necesario, haya transformación. Yo quiero que en esta iglesia, de ser necesario, haya una reforma. Yo quiero que esta iglesia en sus últimos años sea una iglesia que intente agradar a Dios y no a los hombres ni a la cultura. Quiero que esta iglesia sea una iglesia, y cuando digo iglesia me refiero a congregación local, sea una iglesia que cuando venga el Señor
nos podamos ir con Él. Que Dios me les bendiga a todos. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Hay una canción que cantábamos hace un tiempo que decía: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu. ¿No se lo saben? Diga conmigo: reflejar al mundo tu amor. ¿Qué es lo que necesita ver el mundo de la iglesia? ¿Qué es lo que necesita ver el mundo de la iglesia Lin? ¿Qué necesita ver Blanca Segovia de la iglesia Lin? El amor, ¿no es cierto? Vuelva a decir conmigo: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Aleluya. Vamos a orar para despedir a la gente que está conectada también con nosotros. Vamos a orar y dígale al Señor: Señor, yo quiero ser ese tipo de cristiano que el pastor quiere ver en mí y que tú primeramente quieres ver en mí. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos en esta hora, Señor, y darte gracias infinitamente, porque tú, Señor, has hecho posible que nos reuniéramos en este lugar. Gracias por tu gran bondad, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a ser esos cristianos, esos discípulos dignos de llamarnos seguidores tuyos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para poder, Señor, ser transformados desde adentro y poder servir de ejemplo a otros para que sus vidas puedan cambiar. Señor, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de haber abrazado la fe de Jesucristo, tu Hijo. Gracias por haber enviado tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Gracias por ser ese Dios maravilloso, ese Padre amoroso, que no nos pagaste conforme a nuestros pecados, sino que como los cielos son más altos que la tierra, así engrandeciste tu misericordia sobre nosotros. Oramos por cada persona que se conectó. Oramos por cada persona que vea la publicación de esta transmisión. Oramos, Señor, para que puedan entender este mensaje, que debemos ser diferentes. Debemos tener una conducta diferente. Debemos ser personas a través de las cuales se refleje tu amor y muchos puedan conocerte por ello. En el nombre de Jesucristo ponemos en tus manos nuestras vidas. Rogamos que en tu infinita gracia y misericordia tu Espíritu Santo siga guiándonos y tu Espíritu Santo pueda derramarse sobre el mundo, sobre cada autoridad eclesial, sobre cada congregación, no importando en qué país, en qué cultura se encuentre, y que tu Espíritu Santo pueda provocar esa transformación desde adentro en cada vida. En el nombre de Jesucristo oramos y nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Aleluya. Nos vamos a despedir de la gente que está conectada. Le damos aplausos al Señor. Aleluya.